Muy buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Qué gusto es realmente el saber que estamos ahí conectados en línea. Y de verdad no me canso de agradecer al Señor su misericordia para con su iglesia. ¿Y saben por qué? Por ver su cuidado. Cómo realmente Él es ese Dios tan maravilloso, sabio, omnipotente, el Todopoderoso, que tal como nos lo ha declarado la Escritura, Él conoce todas las cosas de principio a fin y de fin a principio, o sea, no hay nada oculto para Él. Y en este tiempo, miren cómo Él nos permite estar congregados en línea, porque la iglesia se sigue congregando, pero así en línea. Y todo lo que nos ha dicho durante el tiempo que hemos estado caminando en Misión Cristiana del Calvario, nos damos cuenta que ninguna de las palabras que Él ha dicho ha caído a tierra. Y estamos viviendo esos tiempos que Él nos profetizó. Estos tiempos donde se requiere de que nosotros, sus hijos, seamos responsables en todos los aspectos, pero uno de los aspectos que ahorita vemos en los que tenemos que ser ordenados, responsables como discípulos, es en esta área de congregarnos de esta forma, en línea, en horario y en todo. O sea, por eso es discípulo, disciplina. ¿Se recuerdan que el Señor nos habló de eso? Y gracias al Señor por los medios de comunicación, por todos estos recursos, pero también por cada uno de los hermanos, principalmente aquellos jóvenes que se han interesado en la tecnología y que ahora el Señor nos bendice con ellos, con todo lo que saben para que echen a andar, ahora sí, la iglesia en este sentido de proyectar. Entonces miren cómo es de maravilloso el Padre. Y por eso le doy gracias, por su misericordia, por su amor, y porque podemos llegar a todas partes del mundo. Ahora sí podemos llegar a todas partes del mundo a través de este recurso. Y me gozo en gran manera también porque el Señor nos ha guardado. Y el hecho de que no tengamos reuniones presenciales, todo ha sido con propósito. No hay despropósito alguno en el Señor. Y aunque algunos de repente dicen, es que ya se están congregando fulano, mengano, sí, pero ahorita, sobre todo estos días que estamos viendo cómo esta tercera oleada, como le están llamando de COVID, de contaminación, está tan fuerte, vemos y me decían algunos conocidos que trabajan en hospitales o en laboratorios que lamentablemente hay demasiada gente cristiana infectada e internada. ¿Debido a qué? A esa situación que les ha dado como de desesperación de quererse reunir. Y ahorita se están infectando muchísimos, me decían, mucha gente cristiana. Entonces, gracias a Dios por su misericordia que nos ha guardado. Y no digo que algunos de nosotros en esta etapa no esté contagiado. Algunos han estado contagiados, pero me refiero de que no por estar nosotros encerrados aquí. Y debemos de ser prudentes también, que si usted tiene síntomas o sabe que tiene el virus, no infecte a otros. Hágase la prueba, manténgase aislado, pero sobre todo manifestemos el poder de Dios. Desde ayer y hoy que seguimos grabando, hemos sido muy pocos los que hemos venido debido a que familiares de hermanos que vienen a ayudarlos a grabar han estado saliendo positivos.
no ellos, pero familiares con los que tal vez en la semana se vieron o algo, y por prudencia nos mandaban a decir, no vamos a ir por esta y esta situación y vamos a ir a hacernos la prueba, y excelente, así debe de ser. Pero aquí seguimos los que tenemos que grabar y gracias a Dios por eso. Así es que bienvenidos mis hermanos, les amamos y los que estamos aquí les enviamos saludos y abrazos también. Vamos a dar gracias a Dios para iniciar la enseñanza de este día miércoles. Amén. Padre, maravilloso, grande y todopoderoso eres tú. Hoy queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar congregados y darte gloria y honra a ti con nuestra vida, con todo nuestro ser, porque eres maravilloso en gran manera. Gracias por esta palabra que viene de ti y que produce vida, produce fuerza, vigor, bienestar, salud, nos libra de la ruina, porque es eficaz, es poderosa, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra discierne pensamientos, intenciones, y por eso provoca en nosotros que nos arrepintamos, que nos corrijamos y que vivamos como tú mandas, porque tú nos lo estás mostrando. Hoy quiero darte gracias juntamente con mis hermanos, porque has sido benevolente con Misión Cristiana del Calvario. Gracias, Señor, por tu obra perfecta y maravillosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, quiero que abramos la escritura, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el verso 3. Eclesiastés 1:3 en adelante. ¿Ya estamos listos? Muy bien. Agradezco que envíen sus saludos, sus fotos, sus testimonios, cuán importantes son, porque sabemos que el Señor está y sigue obrando de diversas maneras en nuestras vidas. Agradezco también cuando interactuamos, que ustedes nos envían esas escrituras en diferentes versiones que nos bendicen tanto. El asunto es hacernos presente, mis amados hermanos, y saber que estamos siendo nutridos y fortalecidos. Eclesiastés capítulo 1, del verso 3 en adelante. Comienza haciéndonos una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y ojo con esto. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eso es lo que quiero recalcar esta noche. Y nada hay nuevo debajo del sol. Verso 10. Hay algo de que se puede decir,
He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Aquí vemos cómo este hombre tan sabio, llamado Salomón, que escribe este libro llamado Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, nos habla y nos dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por eso comienza el verso 3 con esa pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque trabajamos, afanados. ¿Qué provecho tienes? Pues el salario, el que tengo una tele, una casa, nada más. Cosas que perecederas. Y nos ilustra cómo sale el sol, cómo vuelve el sol nuevamente a su lugar, el viento, cómo nos dice que los ríos todos van al mar, dice. Y dice que el mar nunca se llena, y así es, ¿verdad? Y todas esas cosas que nos expresa aquí son cosas reales que nosotros podemos ver, si ponemos atención, por supuesto. Si usted no ha observado, comience a observar esto que nos marca aquí. Y por eso nos menciona que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo. Todo lo que fue, dice, lo mismo será. ¿Se han fijado que de repente hay modas que fueron cuando incluso nuestros abuelos fueron jóvenes? Y pareciera que en este tiempo se repiten. O sea, eso ya fue lo que ahorita nosotros vemos y que pareciera nuevo para esta generación, ya fue. Y nos habla en ese aspecto y debemos de poner atención. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero nuestro Dios y Padre conoce todas las cosas. Y estamos viviendo una realidad, mis amados hermanos, en la que todo el mundo está como angustiado, preocupado por esta pandemia. Pero ni eso es nuevo, mis hermanos. El mundo ha pasado por crisis, el mundo ha pasado por pestes, el mundo ha pasado por tantas situaciones que hoy pudieran sorprendernos, pero que nos damos cuenta que no hay nada nuevo. Y que estas situaciones que estamos viviendo, nosotros no debemos de permitir que nos desenfoquen de lo que el Señor nos ha hablado, sino que es un tiempo tal como el Señor nos ha venido hablando desde hace tiempo a Misión Cristiana del Calvario. Él nos ha venido preparando para que en este tiempo señalado por Dios, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, lo expresemos, pero lo expresemos correctamente tal como Él es. Y no caigamos en angustias, en aflicciones, en descontrol, porque Él nos ha hablado que la iglesia gloriosa, la iglesia que le expresa, es una iglesia sobria, es una iglesia madura, es una iglesia que sabe actuar en cualquier circunstancia. Eso el Padre ya nos lo habló, y nos lo enseñó, para que ahorita nosotros lo estemos viviendo, lo estemos poniendo en práctica y glorifiquemos al Señor. ¿Cuáles son las reacciones de la iglesia en este tiempo? Y por eso comencé con Eclesiastés, donde nos dice que no hay nada nuevo. Recordemos las crisis de hambre que vivió la tierra en el tiempo de Abraham, pero en el tiempo de Isaac.
Isaac, como cualquier persona, al no producir su tierra, se encaminó a donde oía que había bendición, a donde oía que sí había comida, donde oía que había prosperidad, que en ese tiempo pues era Egipto. Y vemos que Dios le habla, pero este hombre escuchó a Dios. Este hombre se doblegó a Dios. Isaac se dispuso a obedecer. E hizo como Jehová le mandó, y por eso el resultado que tuvo. Señor nos ha venido hablando, no nada más para tener información, sino para trabajarnos, para que nosotros, su iglesia, estemos capacitados para toda buena obra en este tiempo. Y que sepamos qué hacer. Que no nos afanemos, como menciona Eclesiastés, solo en el afán del trabajo, pero si se enferma la familia, si llegan a fallecer, si hay alguna situación que nos altere, ¿sabes qué hacer de parte de Dios? O todo te descontrolas. La iglesia gloriosa que el Señor se ha preparado y que nos ha estado trabajando, debemos de saber expresarlo en medio de toda situación. Ya vimos a Gedeón, el antes y el después de Gedeón, a un José, que también en su tiempo de José hubo crisis y hambre en la tierra. En el tiempo de Gedeón vemos a aquellos que robaban las cosechas de la gente, como ahorita, ¿verdad? Esos que cobran cuotas y que van y te quitan lo que quieren. Por eso es que no hay nada nuevo debajo del cielo, debajo del sol. Vemos a un Daniel expresar a Dios en cualquier situación que se encontró. Pero ellos ya fueron, como dice la escritura de Eclesiastés, ellos ya fueron, ya hicieron, y ahora es el tiempo de nosotros, el hacer como Dios manda. Y en Hechos capítulo 1, en el verso 8, Hechos capítulo 8, del verso 1 en adelante, lo dije al revés. Vemos cómo la iglesia de ese tiempo vivió una situación humanamente difícil, pero como el Señor ya les había hablado, les había preparado, les había anunciado lo que iba a venir, la iglesia, o muchos de la iglesia, supieron qué hacer. Todo esto y más el Señor ya nos ha hablado, no crean que son cuentos, ya nos ha dicho lo que iba a acontecer y que está aconteciendo, y aún que van a seguir aconteciendo cosas. Pero es ahí donde nosotros tenemos que, del buen depósito de nuestro corazón, sacar lo que el Señor nos dijo y hacer como Él manda. Hechos 8:1 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Iban por todas partes quejándose, llenos de miedo. Eso no dice la escritura. Si van conmigo para ver lo que dice, en el verso 4 dice:
que iban por todas partes anunciando el evangelio. Y de ahí nos comienza a narrar que Felipe le tocó irse para Samaria, no a esconderse, no a pasar desapercibido, sino dice que les predicaba a Cristo. Y nosotros ya sabemos todo lo que aconteció en Samaria, ¿verdad? Y el Señor nos comienza a hablar de este hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre tan terrible, tan religioso, porque todo eso él lo hacía por religiosidad, el que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y él estaba ahí cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y se sentía orgulloso Saulo, porque él creía en su religiosidad, en su ignorancia que tenía en relación a Dios. Humanamente no era ignorante, pero en su ignorancia, el hombre natural puede ser muy preparado, pero nunca va a entender a Dios, a discernir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu no se entienden de manera natural. Solo los que son nacidos del agua y del Espíritu las van a entender. Entonces Saulo, él creía que él estaba haciendo bien, persiguiendo a la iglesia, a Jesucristo. Y menciona, ¿verdad?, cómo era de terrible lo que hacía. No iba evangelizando casa por casa, no. Dice que casa por casa iba. Pero ¿qué hacía casa por casa? Sacando a los que eran cristianos, iba viendo en las casas en qué creían, si creían en Jesucristo como Señor. Dice que los sacaba, los arrastraba, y no crean que así despacito, no, con crueldad, porque él creía que estaba haciéndole bien a Dios haciendo eso. Pero, ¿qué sucedió con los hermanos? Como ya el Señor Jesús les había dicho, los había preparado, recordaron esas cosas, pero también estaban llenos del Espíritu Santo, porque si no, no hubiesen podido tampoco. Y dice que fueron esparcidos los hermanos, tenían que huir a causa de esa situación que estaban padeciendo, a causa de esa persecución tan cruel. Menciona que empezaron a irse a diferentes lugares, pero el lugar por donde pasaban, eso dice el verso 4 de este capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estamos en este tiempo en el que nosotros, de toda la vida que tengamos, pero sobre todo en este tiempo, algo que tenemos que hacer es que si te toca ir al hospital, que es por donde vayas, si algo tenemos que hacer es anunciar el evangelio del reino de Dios. No perdamos el tiempo discutiendo temas de COVID, porque de eso ahorita está saturado todo el mundo. Noticias, las redes, está saturadísimo. Esa información la gente la conoce, y lo único que provocan esos temas, en algunos casos es confusión, en otros es que se hundan más en el temor, y es perder el tiempo. Esta situación en la que la iglesia también está involucrada debe de servirnos para anunciar el evangelio del reino de Dios. Porque el Señor nos habla en una de las enseñanzas de nuestro discipulado, en el manual de evangelismo, en la lección 11, de cómo darles el mensaje del reino de Dios a las personas. Y también en ese mismo manual
nos habla de la insistencia para evangelizar. Y lo menciono para que se den cuenta cómo el Padre en su soberanía, en su previo conocimiento de todas las cosas, nos ha venido preparando. Y en su momento, tal vez algunos no le dieron el valor y lo menospreciaron. Y por eso, de repente no sabe qué hacer. Pero es momento de sacudirnos y de arrepentirnos de esas actitudes indiferentes, de no valorar lo que el Padre nos ha dado. Porque este es el tiempo de saber actuar. Es un tiempo que no nos tocó esta persecución como tal, donde los sacaban de sus casas, pero la persecución que estamos viviendo es diferente. Sí nos está sacando de las casas, pero no nos está llevando a la cárcel, pero sí a los hospitales o a la tumba. Y chequen esto. Y el asunto es que ahí prácticamente nadie puede estar contigo. Es entre tú y Dios. Y eso es lo que Él nos ha venido hablando. Este tiempo que la iglesia no se reúne y no se debe de reunir, es un tiempo entre Dios y nosotros. ¿Sí? Entre Dios y nosotros. De conocerle, de saber qué hacer. Que cuando te meten a esas salas donde están solo los contagiados por esta situación, tú puedes darle el mensaje de Cristo a otros. Y si les toca partir, pero que se vayan con el Señor. Y que si a nosotros nos tocara partir, estemos seguros que hemos hecho lo que nos toca, pero también de que nos vamos con Él. Imagínense ahorita ya hasta los niños están siendo contagiados. Y como dicen algunos anuncios, cuida a tus hijos, porque en el área COVID tú no puedes pasar, solo estarán ellos solos. ¿Y acaso no nos habló el Señor de enseñarle a los niños cómo es? Y nos dijo que ellos iban a entender la revelación correctamente. Y yo les pregunto a ustedes, padres, hermanos mayores, abuelos, ¿les has enseñado lo que Dios nos ha hablado? ¿Los tienes en el discipulado de niños? Porque el discipulado de niños ahí están. Y tenemos unas discipuladoras excelentes. Y el equipo que graba con ellos, excelente también. Pero lo han menospreciado. Me aburro. Mejor veo películas. Mejor veo las caricaturas del momento. Pero las películas y las caricaturas no los van a salvar en esa situación. Y nosotros hemos tolerado eso. Y lo único que implica es que no le dimos la importancia a lo que el Señor nos ha hablado. Dios es verdadero y fiel. ¿Se recuerdan que la Escritura dice en Génesis que en los días de Noé la gente no hizo caso de lo que Noé les anunciaba? Y mencionan cómo andaba la gente en su relajo porque no creían. Pero Él les anunció. Y aunque ellos no creyeron, no crean que eso detuvo lo que tenía que venir. Y ya estaba determinado. El diluvio vino. Y ya cuando la gente se estaba prácticamente ahogando, querían entrar, pero ya no era posible. ¿Cuán importante es entonces, mis amados hermanos, que nosotros estemos poniendo atención y haciendo como el Señor nos manda? Porque este es el tiempo de esa expresión. Es el tiempo de expresar a Cristo, de expresar su amor y misericordia. ¿Estás expresando amor y misericordia? Porque tal vez algún enemigo tuyo, alguien que te hizo mucho daño, ahorita cayó en esa situación de
de ese contagio y te pide ayuda. Y aun si no te la pidiera, pero tú estás viendo y sabes que puedes ayudarlo, ¿cuál está siendo tu reacción, tu expresión? No podemos expresar a Cristo si nosotros seguimos con un corazón perverso, como aprendíamos el domingo. Por eso el Señor nos ha hablado, nuevamente voy a lo que nos ha hablado, a tener un corazón limpio, nuevo, circuncidado, que le exprese a Él, que yo sepa que Él ama a todo el mundo, que su voluntad es que ninguno perezca, y cuando dice ninguno, incluye a esa persona, aunque te haya dañado muchísimo. Y es expresar misericordia. Porque tal como dice la Escritura en Mateo 5:44, vayamos por favor a Mateo capítulo 5, en el verso 44. ¿Qué nos dice? Y esto nos lo está hablando el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso lo mismo? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y miren esta verdad, esta orden que el Padre nos da. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es nuestra realidad. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos expresando? ¿Te alegras cuando dices, qué bueno que le dio COVID, para que pague lo que me ha hecho? Ese espíritu, esa expresión, no es la de un hijo de Dios nacido de nuevo. No es la que debe de estar en nosotros, porque en nosotros debe de estar el mismo sentir de Cristo, el mismo espíritu de Cristo. Jesús, cuando lo mataron en la cruz, cuando lo crucificaron, fíjense que él de plano era perfecto y nunca había hecho nada incorrecto. De alguna manera yo pudiera decir, él sí tenía razón para decir, bueno, ¿y a esto qué les pasa? Sin embargo, entendido de la voluntad, del plan y del propósito del Padre, que es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, lo que salió de Jesús fue lo siguiente: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué sale de nosotros? La indiferencia, la molestia de decir, es que ya le hablé mucho en otro tiempo y no quiere. Él se la pierde, ella se la pierde. No, nuestra actitud también, aprendíamos en ese manual de discipulado que debemos de ser insistentes en la evangelización. Aunque en otro tiempo le hayas hablado a esa persona y no quiso, pero si ahorita te lo vuelves a encontrar, sigue insistiendo. Entendido de que Dios no quiere que la gente se pierda, pero entendido también de que es parte de la expresión que tenemos que tener por genética, por esa genética que el Padre ya puso en nosotros, que es
la de ser misericordiosos. Tal como nos dice aquí, eso va a hacer la diferencia, manifestar, porque si nosotros pedimos otra cosa o nada más ayudamos a los que queremos, si saludamos a nuestros amigos, dice que eso lo hace cualquiera. Y cuando nos habla de hacer con nuestros enemigos misericordia, no es como lo maneja el sistema o el humanismo, de que para hacer eso, haz eso para que te vaya bien. No, yo lo tengo que hacer entendido de que es parte de la expresión de la naturaleza de Dios. No solamente por venganza, porque el mundo enseña eso. Hazle esto para que veas que al hacerlo, si no es brujería, al hacerle eso, que tú lo atiendas, Dios a ti te va a bendecir. No, no es así. Y quiero quedar muy claro en esto. Y si tienen alguna duda, escríbanme y ya yo les, con la ayuda de Dios, les hago entender. Esto no es brujería, de que voy a tenderle la mano, ayudarle a mi enemigo, al que me hizo tanto daño, porque quiero que la justicia divina le caiga. No. El mundo enseña eso, el sistema enseña eso, pero no Dios. El Padre nos habla que mi corazón tiene que estar libre de amarguras, libre de temores, libre de todo mal, o sea, sano, nuevo, para que le exprese a Él las mismas intenciones de Él. El mismo espíritu de Él es el que está en mí y en usted, que ha nacido de nuevo, amigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expresarle. Y no importa la situación que usted está viviendo, usted debe de oír a Dios y hacer lo que Dios manda. No se deje influenciar por lo de otra gente, sea quien sea. Entienda o entendamos lo que Dios nos habla. Esa misericordia, ese amor va a expresar a Cristo y va a salvar a la gente. ¿O no hacía eso Jesús? Imaginemos esta realidad. A muchos de los que sanó, a muchos de los que les hizo bien, la familia de ellos que vio esos milagros, se dejaron influenciar por la religiosidad y por el enemigo. Y fue esa gente, familiares, amigos o conocidos de esos personajes que él libertó, sanó, les hizo bien, los que en algún momento gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, porque era la gente del mismo pueblo donde él andaba. Nosotros debemos de expresar a Cristo y Él hará y dará testimonio de que somos hijos de Dios, así como lo dieron de Él. Entonces, debemos de estar tan entendidos en este tiempo de esa expresión y con toda libertad yo les digo, usted no espere recibir recompensa de la gente. No tenga la mentalidad de que porque usted les está haciendo un bien de llevarlos a Dios, ellos le tienen que recompensar con algo, con nada. Lo que de gracia hemos recibido, así dice Dios que debemos de darlo. Nuestro galardón, nuestra recompensa viene de Dios. Amén. Y se los digo para que no se sienta dueño de la gente y la gente nos muestra en muchas ocasiones su agradecimiento. Pero usted ubicado no debe de abusar de la gente, ni sentirse dueño de la gente. Las personas son de Dios. Y en su gracia y misericordia usted, discípulo, hermano, ministro, solo nos ha colocado aquí para enseñarles lo que Él ya nos enseñó a nosotros. Amén. Pero si es un tiempo en que toda la iglesia tenemos que saber actuar en este tiempo. La iglesia que nos menciona aquí en Hechos, que padeció persecución, supieron actuar. Supieron a quién ir,
supieron clamar en los momentos difíciles, cuando iban a otras ciudades huyendo de los maltratos, de la persecución, iban expresando a Cristo, haciendo milagros, sanidades, liberaciones, estableciendo el reino de Dios. Y de esa forma se daba a conocer que Jesucristo es Dios. Con estas situaciones que se están viviendo, no debemos de estar quejándonos ni renegando, sino al contrario, estemos expresando quién es Dios. Que si se fue algún familiar, aunque se les ama, se les extraña, pero agradecidos, fortalecidos, consolados, porque se fueron con el Señor, porque tuvimos la oportunidad de darle la buena nueva de salvación. Por eso es que no es tiempo de que nosotros estemos indiferentes. Arrebatemos esas almas, saquemos a esa gente de las tinieblas con el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Por eso les decía, repasen su manual de evangelismo, ahí viene, por si usted tiene dudas, no les hable otra cosa, no pierda el tiempo. Con todo mi corazón quiero que vean esta realidad. Hay gente que ya no tiene tiempo. No pierda el tiempo hablándole de bobadas, incluso le voy a decir así, de su testimonio, de lo que usted fue. No, usted háblele de Cristo, el Hijo de Dios. Recuerde que no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces, Él es el mensaje. Tengo que mostrarles a Cristo con mi vida, con mis acciones, pero ubicado. Porque ese es el tiempo que se está viviendo. Gloria a Dios, y usted y su familia ahorita están bien, hablando de su esposa, sus hijos y su esposo. Pero los cercanos son nuestra responsabilidad también. El tío, la tía, el abuelo. Entonces nosotros como iglesia, al estar ubicados y sobre todo entendidos de todo lo que el Señor nos ha hablado, y de que Dios es fiel y que ha llegado el tiempo y que lo estamos viendo del cumplimiento de esas cosas, debemos de estar prestos para hacer como Él nos manda. No debemos de ser insensibles, imprudentes, sino al estar llenos del Espíritu, siendo guiados, aprovechando todas las oportunidades en línea, aprovechando todas las oportunidades si me toca ir al hospital, aprovechando todo para dar a conocer que Jesucristo es el Señor, que no hay otro camino más que Él, que debo de expresar amor y misericordia porque podemos encontrarnos en este tiempo frente a frente, confrontados con gente que nos ha dañado mucho, pero es una oportunidad para que usted o yo expresemos al Dios único y verdadero, que nos ha transformado, y que evidenciemos su amor y su misericordia, que la gente se convierta a Cristo. Los discipulemos y les enseñemos el camino de la vida. Amén. Es que no perdamos más el tiempo. Y bendiga a Dios porque le ha permitido tener un recurso. Algunos tienen unos teléfonos maravillosos que le sacan provecho para muchas cosas, pero como leíamos al principio, puras cosas vanas. Sáquele provecho para el reino de Dios, para anunciar las virtudes del Dios Todopoderoso. Ahí saquémosle provecho y manifestemos quién es Él. Amén.
La iglesia, cuando iba en esa persecución, iba sanando enfermos, iba libertando a los cautivos, se establecían iglesias, se multiplicaban los discípulos, y eso es, y aún mayores cosas, las que nos tocan hacer. Comencemos a hacerlas. Hay que comenzar, mis hermanos, porque entendamos que es el tiempo. No dejemos que el tiempo se nos pase. No desaprovechemos ninguna oportunidad. Amén. Pues vamos a dar gracias al Señor y manos a la obra. Amén. Hay mucho por hacer. Y que no se nos vaya ninguno de la familia, de los vecinos, de los amigos, y aunque no los conozcamos, demostrarles a Jesucristo con nuestra vida, pero también llevándolos al arrepentimiento como debe de ser. Y les animo para que vuelvan a ver ahí en casa el manual de discipulado, de evangelismo. Sé que será una enorme bendición. Voy a orar con ustedes y por ustedes. Y si hay alguna necesidad, nuestro Dios es propicio y nos oye, y sé que estará actuando en nuestras vidas. Amén. Pero también bendigo la fidelidad y responsabilidad de ustedes para con el Señor principalmente. Y para con la iglesia familia donde también nos congregamos. Al traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, las siembras, que son del Señor y que debemos disponerlas con gozo y alegría. Amén. No se olvide de eso, porque es parte de la expresión también que tenemos como hijos de Dios. Muchas gracias, Padre Santo, por lo que hoy nos has hablado. Bendigo tu nombre juntamente con mis hermanos. Y tal como tú nos has dicho, no hay nada nuevo debajo del sol. Hemos visto cómo pasan los tiempos, generaciones van, generaciones vienen, como ahí nos mencionas en Eclesiastés. Pero sobre todo hemos visto, hemos comprobado tu fidelidad, cómo tu palabra cuando sale de tu boca se cumple en el tiempo señalado por ti. Y hoy nos toca vivir una realidad que tú nos has anunciado. Han salido de tu boca estas palabras para este tiempo. Y hoy nos recuerdas lo que como iglesia tuya, como hijos tuyos debemos de expresar. Amor, misericordia, bondad, lo que tú eres y que has expresado con nosotros. Que nosotros, tu iglesia, no seamos indiferentes y menos indolentes porque tal vez yo estoy bien y mi familia que vive conmigo también no está afectada. Pero tú nos llamas para anunciar las virtudes tuyas. Que por donde quiera que vayamos en línea incluso, ahí estemos manifestándote, expresándote a ti. Porque este tiempo es para eso, para darte a conocer. Muchas gracias por cada uno de nosotros, por la gloria tuya, por la sabiduría tuya, por todo lo que tenemos de ti. Nos has dado esos recursos tan maravillosos. Nos has dado tu poder para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, para expresar tu bondad. Por lo tanto, hoy cualquier sanidad que se requiera en la iglesia sea manifestada para que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Y lo que se requiera, Señor, esa guianza que están pidiendo algunos para
tomar decisiones, tal vez están clamando porque quieren moverse de ciudad o de lugar, de trabajo. Que hoy tu espíritu los guíe a toda la verdad tuya, hacia lo que tú quieres, Señor. Pero que expresemos esa dependencia de ti y también esa responsabilidad donde quiera que estemos. A los hermanos que se encuentran en otros estados, en otros países, les bendecimos y ustedes pertenecen al cuerpo de Cristo. Y esa evidencia tiene que manifestarse al estarse nutriendo de Misión Cristiana del Calvario, donde pertenecen, al estar también dando las ofrendas, los diezmos, las primicias, las siembras, participando de todo lo que en el cuerpo de Cristo se requiere. Y hoy esa bendición que tú has determinado fluya en cada familia, en cada persona, en cada hijo tuyo que ha permanecido fiel, que ha permanecido siendo responsable, que vean lo que tú has declarado que sucede cuando te honramos también con las finanzas. Que sea visible, palpable, como tú eres real, así veamos la realidad tuya en todas las cosas. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Así es que manos a la obra, accionémonos. Es el tiempo de traer a la gente para Cristo. Aprovechemos este tiempo. El Señor habló que nos daba 3 años. Y ese es el último tiempo para ese cumplimiento de traer, de evangelizar. Aprovechemos todo lo que está pasando para traer a la gente a Cristo. Amén. Les amo y les bendigo. Nos vemos en la semana, mis hermanos. Hasta pronto.